Continuando con la hemodinámica, hoy vamos a ver los cambios que pueden ocurrir en varios parámetros que son importantes para nosotros. Primero, qué cambios va a haber en la presión sistólica, diastólica, presión de pulso diferencial, la presión arterial media, de acuerdo a qué parámetros. 1, volumen sistólico. 2, frecuencia cardíaca. 3, resistencia periférica. Y 4, distensibilidad o capacitancia arterial. Vamos a hacer primero una asunción que es muy clara. Primero, cuando yo diga que qué efecto tiene, por ejemplo, un cambio en el volumen sistólico, vamos a cambiar el volumen sistólico sin cambiar estas otras variables. Cuando yo diga que va a cambiar la frecuencia cardíaca, vamos a cambiarla sin tener ningún efecto en los otros parámetros. Y así cada una de ellas, aunque en la vida real eso no se cumpla. ¿Por qué? Porque frecuentemente cuando uno cambia el volumen sistólico, cambia la frecuencia cardíaca. Pero es la única manera de abordar esto para que uno pueda, el estudiante, entenderlo, tratarlas como variables aisladas. Entonces, ¿de dónde parte eso? De algunos estudios que hicieron en aortas en animales. Ellos querían ver el cambio de volumen, cómo se reflejaba en el cambio de la presión. Usted sabe que cuando uno habla de capacitancia en la aorta, habla de un cambio de volumen sobre un cambio de la presión. Si yo pongo lo inverso, estoy hablando de rigidez o elastancia. Elastancia de la aorta, que es cambio de P sobre cambio de B. Como esta gráfica. Está graficando delta de P sobre delta B, está subpendiente es la elastancia. Y vemos que en cierto trayecto, de acuerdo a la edad, esto puede ser una persona de 20 a 24 años, que es muy frecuente, esto puede ser una persona ya de 70 años, y aquí una en la vida intermedia. El hecho es que inicialmente esto es una relación muy recta, a medida que voy envejeciendo, la elastancia de los vasos se va haciendo cada vez más marcada y más rígido los vasos. Entonces, una manera de ver ese coeficiente de elasticidad es poner eso así. La elasticidad de la aorta va a depender de una delta de P sobre mi delta de B, pero teniendo en cuenta el volumen original que tenga el vaso. Porque yo pudiera tratar la elasticidad, pero se normaliza para que uno tenga en cuenta, no es lo mismo tener medir la capacitancia de una bomba, de esas que uno infla, si ya la bomba está casi a punto de explotarse, entonces mi cambio de B y cambio de P va a ser influenciado porque ya va a estar lleno, así la coja a la mitad de su capacidad, donde todavía es muy capacitante. Entonces, para evitar el problema, uno multiplica por el volumen original para saber de dónde salió ese parámetro para medición. Entonces, nosotros tenemos eso, y aquí podemos nosotros despejar delta de P también, que mi delta de P es igual a elastancia por el cambio de volumen, y aquí tendríamos el volumen original. ¿Eso cómo se traduce en la aorta? Nuestro cambio de pulso, estamos hablando, mi delta de P en la aorta sería la presión sistólica menos la presión diastólica. Es decir, estamos hablando de un delta de P, que estamos hablando de la presión de pulso. Entonces, verdaderamente, esto está hablando de la presión de pulso. La presión de pulso depende de la elasticidad de la aorta o de su capacitancia y de esta relación. ¿Qué es el cambio de volumen? Pues obviamente el cambio de volumen es lo que yo voy a tener. ¿Qué cambia uno? El volumen de eyección. Volumen de eyección es el cambio de volumen. Y el volumen original es el volumen diastólico que hay en la aorta. Entonces eso nos ayuda como para ir al análisis de cada una de estas variables acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo considerar esta ecuación de presión de pulso, la podemos poner acá, que es la que nosotros vamos a trabajar, esta última, que es mi presión de pulso, PP, presión de pulso,
que sería para nosotros igual a tener la elastancia por el volumen de eyección, que eso me está representando el cambio de volumen, sobre el volumen diastólico, que es el volumen original. Diastólico, que es el volumen original de la ecuación que vimos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Primero vamos a decir nosotros que vamos a hacer un cambio en el volumen sistólico, aumentarlo, disminuyendo, dejando las otras variables sin modificar. Si uno ve acá un aumento en el volumen sistólico, aumenta las presiones, tanto sistólica y diastólica, pero obviamente sale aquí con dos crucecitas diciendo que el cambio en la sistólica es más grande que el cambio en la diastólica. Pues como la de pulso es la resta de los dos, si esta aumenta 2 veces y esta solo aumenta una sola vez, la resta más grande y la presión de pulso va a ir aumentada. Lo contrario sería cuando nosotros hacemos que un volumen de eyección sea disminuido, cae este 2 cruces, así como aumenta 2 cruces, este cae menos y la presión de pulso verdaderamente se estrecha. La presión arterial media generalmente mira más a lo que le pasó a la diastólica, por lo que decíamos, porque la mayoría del tiempo me la gasto yo en diástole, y eso nos explicaría eso. Ahora, ¿cuál es la manera de razonar algo de eso? Sería lo siguiente: si yo hago un cambio, que es lo que necesitamos nosotros visualizar en estos pacientes, si yo aumento el volumen sistólico, estoy diciendo lo siguiente: voy a eyectar por el ventrículo izquierdo un volumen de eyección aumentado. La capacitancia de esta aorta me la dicen que la tengo que dejar quieta, o sea, no se va a estirar, se estira lo normal. Y la resistencia periférica, que está explicada acá por lo que estripe yo las arteriolas, resistencia periférica la dejo constante. Mire la otra. Y la frecuencia cardíaca no cambia, no la cambiaría en el caso hipotético de que estamos cambiando esto y no en las otras variables. ¿Qué ocurre acá? Entonces usted saca este volumen de eyección aumentado y obviamente la aorta se distiende. Pues como la aorta tiene la misma capacidad de distensión que estaba antes, porque no ha cambiado, simplemente el mandarle un volumen que ya no es X sino 2X a una aorta, así ella se distienda, la presión sistólica la va a aumentar, que es lo primero que recibe ella. Y obviamente si aquí este desagüe, que sería la resistencia periférica, sigue lo mismo, pues de todas maneras va o uno esperar que tanto que se acumule aquí 2 tercios y aquí vaya 1 tercio hacia adelante, este tercio, que es un volumen de eyección mayor, pues va a empujar aquí un volumen mayor de sangre durante la sístole, ¿correcto? Cuando él va a regresar en la diástole, correcto, ya hay una cantidad de sangre más que lo normal que ha pasado por acá, así esto no haya cambiado su resistencia. Por eso cuando esto se devuelve, obviamente va a encontrar que de estos 2 tercios que eyectó acá, pues va a encontrar más sangre, porque no es lo mismo 2 tercios de sangre cuando yo estaba eyectando un volumen normal. Entonces la diastólica también aumenta, pero como algo se fugó por la periferia, pues el aumento de la diastólica no es tan grande. Entonces uno sí ve que todos los fenómenos que nos traten de aumentar el volumen de eyección, por ejemplo un aumento del retorno venoso, por venoconstricción, por inspiración, por todos los factores que nosotros veíamos, venoconstricción, bombeo muscular, son parámetros que me van a aumentar el volumen de eyección, y ese volumen de eyección me va a explicar a mí que yo pueda esperar un aumento de la presión sistólica, un aumento de la presión diastólica, pero más la sistólica que la diastólica, mi presión de pulso aumenta, y la presión arterial media, que se parece más a la diastólica, pues obviamente también aumentará. Lo contrario sería un imaginaje la situación que hay, por ejemplo, en una hemorragia, un paciente sangra, como uno sangra
proporcionalmente como tiene distribuido el volumen de sangre, la gran mayoría de la sangre que uno pierde es de las venas. Entonces la presión venosa periférica disminuye, el retorno venoso al corazón derecho disminuirá, lo que se traducirá en que este volumen de eyección es mucho menor y va a representar una caída en la presión sistólica muy grande, más grande de lo que cae la presión diastólica al final, y entonces uno ve que la sistólica cae, la diastólica cae, la media cae y la presión de pulso cae, que es lo típico cuando nosotros tenemos fenómenos que me disminuyen el retorno venoso al corazón derecho, que es muy particular en el caso de una hemorragia. Entonces, es la aplicación que tiene. Bueno, el segundo factor acá que nosotros vamos a manejar es, vamos a dejar quieto ya el volumen de eyección, vamos a inyectar lo mismo que antes, la aorta tiene la misma capacidad de distensión, no vamos a cambiar eso. Y simplemente vamos a hacer o taquicardia o bradicardia. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta yo ahí? Simplemente tener en cuenta lo siguiente, que un tiempo diastólico y sistólico se van a cortar por efecto de la taquicardia. Entonces, ¿qué nos va a representar eso? Lo siguiente, yo voy a inyectar bien por acá. Esto no va a estar alterado, el volumen es el normal, un volumen de eyección normal. Esto se distiende lo que normalmente estaba enseñado a extenderse. Pero ¿qué ocurre entonces? Que cuando esto está así distendiéndose, tratando de recibir este volumen de sangre que es normal, la aorta no le tiene tiempo de distenderse todo eso, sino que distiende menos porque el tiempo de la sístole dura menos. Entonces, el tiempo de la sístole es el tiempo que la aorta necesitaba para recibir toda la sangre. Si ya tiene menos tiempo, en la sístole va a tener todavía una pared que no se ha abierto mucho. Y como yo le saqué el mismo volumen, la presión en la aorta va a aumentar. N de sangre, que es el mismo porque dijimos que no íbamos a modificar esto, sabiendo que vamos a modificar esto. Pero el volumen de capacidad de la aorta, el volumen de la aorta va a estar disminuido en cuanto a lo que logre abrirse con respecto a una frecuencia cardíaca que fuera más lenta y que la aorta pudiera abrirse más. Entonces, lo que el volumen de sangre puede abrirse en un instante y la presión le va aumentando. La misma sangre, un volumen que no pudo distenderse tanto en cuanto a la aorta en su capacidad, pues obviamente le va a marcar un aumento de la presión sistólica. Lo mismo, eso repercute inicialmente entonces en que cuando yo vaya a volverme en la diástole, cuando me vaya a volver como presión diastólica me dice, no, ya se acabó la diástole, no logro apretar bien la sangre y la presión diastólica, que al final es el producto de devolverse este resorte bien hasta el fondo, va a quedar devolviéndose menos. Entonces también va a querer decir que cuando la sangre es apretada por la aorta devolviéndose, va a terminar ese tiempo diastólico más rápido, va quedando una presión cada vez más grande porque no logró devolver el resorte hasta su valor original. Entonces mire que es muy parecido a lo que acabo de acá. Aquí hay un aumento de la sistólica, hay un aumento de la diastólica, mayor el de la diastólica que la sistólica, está más alterado. Recordemos que la sístole se acorta, pero se acorta mucho más tiempo la diástole, entonces en la presión diastólica queda más alta de lo que se acortó la sístole. Entonces, en la sístole yo puedo distenderme, no como antes, pero tuve más tiempo de distenderme comparativamente con la diástole que no acabé de empezar y ya aquí se acabó. O sea que como la diástole se acorta más que la sístole, la presión diastólica es la que va a tener un peso mayor. En ese caso, aumenta más la diastólica que la sistólica, contrario a lo que ocurría cuando había aumento en el volumen de eyección, y como la sistólica menos la diastólica, la presión de pulso, esta aumentó, pero esta aumentó 2 veces, eso me da una resta que verdaderamente el valor es menor, así los dos estén aumentando. Presión diastólica, entonces aquí es lo contrario, aumenta la sistólica, pero aumenta 2 veces la diastólica, entonces esta resta da un valor menor. ¿Qué es lo que yo veo aquí manifestado como la presión de pulso? La presión de pulso disminuida, como la diastólica, la media
separé más la diastólica y la diastólica aumentó, pues ahí es de esperar que mi presión de pulso también se vea beneficiada con un aumento en su valor. ¿De acuerdo? Entonces miren que lo contrario ocurriría cuando yo tengo una disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando tengo una disminución de la frecuencia cardíaca, entonces el tiempo para el sístole se alarga, pues se alarga más el tiempo para la diástole, entonces va a caer más la diastólica que la sistólica, y por eso yo voy a esperar que haya un aumento de la presión de pulso, porque cae más la diastólica que la sistólica, y la media, que se parece más a la diastólica que disminuyó, pues su valor será disminuido. Eso es todo al revés de lo que nosotros estábamos viendo que ocurría con un aumento en el volumen de eyección o con una disminución del volumen de eyección. Volvemos a ser enfáticos, estamos cambiando una variable únicamente, sin mover las otras. Yo sé que hay una crítica ante eso, y esa crítica puede ser que las varias variables de esta se muevan al mismo tiempo, que después concluiremos sobre eso. El tercer parámetro es un aumento o una disminución de la resistencia vascular periférica. Para nosotros es muy importante porque la resistencia vascular periférica la vamos a controlar con el tono de constricción de las arteriolas. Entonces ahí está todo el efecto de los vasoconstrictores y los vasodilatadores, fundamental para uno saber qué efectos esperaría un aumento de la resistencia vascular periférica, qué intentaría hacer sobre la presión arterial media o qué tiene que hacer con la presión de pulso. Miremos acá, los cambios son completamente similares a los que ocurre con la frecuencia cardíaca. En el caso de la resistencia periférica, sin cambiar el volumen de eyección o la frecuencia en un individuo, ¿qué explica? Que el correr de la sangre a la periferia va a estar entorpecido. O sea, esto va a estar más cerrado de lo normal. Entonces, este runoff, que es salir la sangre para acá, no se va a poder dar. Y este volumen acá va a quedar aumentado. Va a quedar verdaderamente aumentado. Y eso aumentará la presión arterial media y el volumen final diastólico en la aorta. Eso nos va a repercutir a nosotros en que el volumen de eyección es el mismo, la aorta se distiende, ¿correcto? Y verdaderamente la presión sistólica, como hay más volumen acá, pues indudablemente tiene que, como dice acá, aumentar. La diastólica, que es un bien reflejo de el valor que está obteniendo, apenas se esté devolviendo, esta presión también va a estar aumentada. Pero como en el caso anterior de la frecuencia cardíaca alta, va a estar más alterada la presión diastólica que aumentó que lo que aumenta la presión sistólica, aumentando las dos, pero aumentando proporcionalmente más la presión arterial diastólica, que es un reflejo de cuán rígido está este sistema acá, que no deja evacuar buena salida de sangre por la periferia. Entonces, obviamente, como la diástole dura más tiempo, mi presión aumentada va a pesar más durante más tiempo en un valor diastólico más alto que en el valor sistólico inicial que yo voy a tener, donde de todas maneras algo puede de capacitancia la aorta ayudarme a que no aumente demasiado el valor, pero es inevitable, aunque inyecte el mismo volumen de sangre, el no poder irse para la periferia la misma cantidad que antes, porque esto estaba abierto y ahora está muy cerrado, eso va a repercutir con que la presión sistólica de todas maneras le tenga que a usted aumentar. El hecho es porque aquí vas a encontrar un volumen mayor. Cuando vos encontrás un volumen mayor y quieres apretar en la diástole con un resorte normal, como no hay muy buena salida, la presión diastólica va a estar ligeramente más aumentada. Lo contrario va a ocurrir cuando la resistencia periférica está disminuida. Entonces miren que los cambios son iguales. Aquí aumentó, aquí aumentó, aquí aumentó, aumentó, disminuyó y aumentó.
Y lo mismo va para los cambios negativos acá de una resistencia periférica disminuida, por ejemplo en una septicemia. Cae la sistólica, cae doblemente la diastólica, cae la presión de pulso, aumenta, pero la presión arterial media, ¿qué? Disminuye. ¿Qué es lo típico? Por ejemplo, un shock séptico, una endotoxemia por gran negativo, lo que da una vasodilatación marcada que me va a influir a mí sobre la presión sistólica, diastólica y eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy llamativo. Ahora, este otro parámetro es de mucha discusión. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos cambiando las condiciones de juego. Estamos diciendo que mi aorta no es distensible o que sí es distensible. Por ejemplo, en el caso de distensibilidad de la aorta disminuida, para que pongamos un ejemplo claro, la arterioesclerosis, producto de la edad, esta aorta por el envejecimiento destroza la elastina y la va cambiando por colágeno, entonces su capacidad de distenderse es muy mala. Esa capacidad de distensión de la aorta tan mala, ¿qué va a reflejar? Que ella no se estira bien cuando el volumen de eyección supuestamente es normal, esto es normal y esto es normal. Simplemente cuando eyectamos la sangre en sístole, la aorta no se abre bien. Entonces, claro, el volumen de sangre normal en un espacio menor da una presión sistólica muy alta, que es lo que vemos acá. La diastólica, como el resorte no se distendió, la diastólica no se distendió bien, quedó muy a poco estirado, pues mi diastólica va a dar un valor más bajo, porque no aprieto bien de un resorte que no se distendió bastante. Entonces mi diastólica va a caer, que es lo que veo acá. Como la sistólica aumentó y la diastólica disminuyó, la presión de pulso aumenta. Esto, que es lo que dice que no hay cambio, hace referencia a que la presión arterial media, ellos proponen que en una discusión, pues que es bastante complicadita, en algunos textos dice que cambia, en otros textos dice que no cambia. Entonces, pues eso verdaderamente nosotros no tenemos en este momento manera de juzgarlo porque tendríamos que estar experimentando sobre eso. Dejamos esto pendiente como que es un cambio, una opinión de este autor que dice que no cambia y otros dicen que sí ligeramente cambia. Lo importante es estos cambios que dan aquí en sistólica, diastólica y la presión de pulso. Cuando hay un aumento en la capacitancia sería lo contrario, quedaría una presión sistólica disminuida, diastólica aumentada y una presión de pulso que verdaderamente estaría en este caso disminuida. Bueno. Críticas a esto, ya sabemos, simplemente esto es una guía para ver uno que tiene la tendencia de un volumen sistólico aumentado o disminuido sobre estos parámetros. Frecuente, mire cómo es de complicado esto, porque mírelo así de sencillo. Yo tengo una hemorragia, y si yo tengo una hemorragia, tengo un volumen de retorno venoso menor, precarga disminuida y un volumen sistólico que estaría disminuido. Entonces, aplicaría esto, disminuir del volumen sanguíneo, bueno, entonces, sistólica 2 cruces caída, diastólica caída, presión de pulso caída y media caída. Pero ahí mismo, como poca sangre se eyecta a la aorta, llega a la aorta y pone la queja con la carótida de que la presión está bajita, mandan la señal al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo y los vasoreactores entonces dicen, van a ocasionar un reflejo, taquicardia compensatoria, que aumenta la sistólica, aumenta la diastólica más y la presión de pulso disminuye. Y por acá, por el otro lado, que acabamos de decir, ahorita la habíamos aumentado, disminuido, ahora la aumentamos. Aquí la habíamos disminuido y la aumentamos. Aquí la disminuimos y aquí también trata de ser disminuida. Entonces tengo que ir sumando eso. La presión de pulso por esta medida está siendo disminuida. ¿Por qué? Porque estoy inyectando menos, cayó la sistólica, cayó la diastólica, y cayó más la sistólica que la diastólica y el pulso cayó. Pero me dio una taquicardia compensatoria por los vasoreactores. Aumento la sistólica, aumento la diastólica y la de pulso ¿qué? La de pulso aumenta menos, o sea que queda disminuida porque aumentó más la diastólica que la distólica. Entonces por ahora tenemos una presión de pulso común. Pero aquí ya tenemos una pelea. En un caso, esto es tratando de subir la presión, esto es tratando de dar la presión sistólica. Lo mismo sobre la diastólica y ya tenemos que ir teniendo en cuenta esas dos sumatorias.
Al mismo tiempo, los vasoreactores disparan en el núcleo del tracto urinario una respuesta que se llama vasoconstricción periférica. Entonces vamos a tener una tendencia a aumentar la presión. Por esto, y la de pulso otra vez lleva el berriondo caída. Entonces la de pulso ha caído por esta razón y por esta razón. Pero la histórica ha tratado de aumentar acá y acá que ha disminuido. Aquí ha tratado de aumentar y aquí disminuyó. Y ese es el balance que tengo que hacer. ¿En qué termina esa presión sistólica? Puede terminar en lo normal o puede terminar si la compensación es adecuada. Y lo mismo para la diastólica. O si la compensación no fue adecuada porque el sangrado fue muy marcado, pues entonces caerá la sistólica, caerá la diastólica, pero en todos los casos, en ese caso, la presión de pulso disminuyó. Uno lo que debe hacer con esos parámetros es tenerlos en la cabeza en forma aislada y cuando le pongan un caso tratar de jugar con ellos para poder tener una comprensión buena del paciente. Con esto entonces terminamos esta primera parte de esos criterios de presión sistólica y diastólica, presión de pulso y de presión arterial media, que para nosotros es muy importante.